un coronel de la Fuerza Aérea Canadiense que pilotó dignatarios, una figura respetada que comandaba la base aérea más importante del país. Durante años fue admirado por su disciplina y eficacia. Esa primera impresión concede al relato una base sólida. Se trata de alguien que emitía confianza y competencia. Esa misma figura encierra un invierno secreto. Todo comenzó de manera aparentemente inofensiva. Intrusiones en casas vecinas alrededor de Ottawa y Tweed. Ropas íntimas desaparecidas sin señales de violencia. Hasta que esas incursiones se multiplicaron. Al menos 82 veces entre 2007 y 2009, siempre en viviendas de mujeres, incluso niñas. Esa conducta alimentaba una fijación oscura que fue escalando sin que nadie lo detectara. Lo que empezó como robos se convirtió en exhibición. Fotografías de él vestido con prendas robadas, cuidadosamente almacenadas en su disco duro. Imágenes tomadas en camas ajenas, en íntima soledad. La recopilación obsesiva de esas imágenes indica que se trataba de un ritual perverso. Esas incitaciones secretas ocuparon tanto tiempo y esfuerzo que llegó a planificar cada intrusión como parte de un sistema personal de apropiación y exhibición. A su lado, en apariencia profesional, el coronel mantenía su rutina militar, pilotó aviones oficiales, voló a la reina y al primer ministro. Pero ese sistema se desmoronó en septiembre de 2009, cuando escaló a violencia directa. Entró en viviendas mientras las ocupantes dormían, las confinó y registró los actos con grabaciones. Esa violencia fue una transición radical desde el furtivismo ritual. 2 mujeres fueron atrapadas en sus propias casas durante esas intrusiones violentas en Ontario. La siguiente etapa fue mortal. En noviembre de 2009, mató a una sargento de 38 años que trabajaba bajo su mando. Un crimen inseparable de su obsesión por documentarlo todo. Tomó fotografías y video de los hechos. En enero de 2010 repitió con otra víctima, una mujer de 27 años, ambas asesinadas después de ser sometidas y explotadas físicamente. Los registros fotográficos y videos formaron parte del expediente judicial. La investigación policial fue minuciosa. Unos vecinos observaron un vehículo sospechoso en un campo de maíz junto a la ruta donde se vio por última vez a la segunda víctima. La policía encontró huellas de neumáticos que coincidían con el SUV del coronel. Ese hallazgo activó puntos de control vehicular en la zona. Cuando el vehículo fue detenido, el patrón de neumáticos coincidió de forma casi idéntica. El coronel fue llevado a interrogar y lo ocurrido superó todas las previsiones. El interrogatorio duró horas. El detective que lo condujo fue descrito como un maestro en persuadir sin presión aparente. Logró que aceptara pruebas de ADN, se sometiera a pruebas de calzado, entre otras pruebas, con la promesa implícita de cooperación. A medida que se le presentaba la evidencia paso a paso, el coronel comenzó a quebrarse. Su lenguaje cambió. Esa confesión fue tan extensa que se describió como uno de los más fascinantes procesos de interrogación jamás vistos. Entró a la sala como un militar respetado, salió como un confeso culpable. Entregó detalles de cada intrusión, asalto y asesinato. En un acto extraordinario, condujo a la policía hasta uno de los cuerpos. Esa cooperación aceleró el cierre del caso. El tribunal escuchó confesiones grabadas y relatos de las víctimas sobrevivientes. El juez Scott describió su caso como de una perversidad que no tiene igual. El coronel, de 47 años, fue condenado el 21 de octubre de 2010. Recibió 2 cadenas perpetuas por los asesinatos, sin posibilidad de libertad anticipada por 25 años. También recibió múltiples penas por los asaltos sexuales y por cada una de las 82 intrusiones, sumando aún más años en paralelo. Fue oficialmente expulsado del ejército, le revocaron el rango, confiscaron todas las condecoraciones, quemaron uniformes, trituraron su SUV, incluso rechazaron cualquier tipo de pensión o indemnización militar. Esa degradación institucional fue extrema y sin precedentes. Hoy permanece en prisión de máxima seguridad en Quebec. La remoción de cualquier esperanza de libertad anticipada se basa en la legislación que impide aplicar reducciones incluso en casos excepcionales. Su confinado aislamiento pretende evitar cualquier posibilidad de reincidencia.
El destino que obtuvo es lo más severo que el sistema penal canadiense permite, junto a la imposibilidad legal de solicitar conmutación de sentencia. Lo más fascinante y perturbador del caso es cómo alguien que encarnaba disciplina, logro militar y respeto público podía ocultar una vida paralela de ritual sexual ilícito y violencia extrema. Esa dualidad, esa contradicción entre el mando visible y el control secreto, generó el horror que impactó a toda una nación. Ese fue el hilo que sostuvo el caso. Una figura militar impecable al amanecer, una obsesión enfermiza al caer la noche. Ese contraste marcó cada episodio. La escalada desde el voyeur nocturno hasta la destrucción de 2 vidas marcó el final inevitable. Y todo estaba en el interior de un mismo hombre. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.